es genial que tengamos como estos eventos donde podemos compartir todo esto que nos gusta. Y es muy raro que seamos nosotros los que estamos aquí sentados hablando. Nosotros somos más bien de sentarnos a escuchar. Bueno, nosotros somos Juan y Javier, Locomalito y Grisol87, que somos un diseñador gráfico y un profesor de matemáticas, que bueno, trabajamos para gente que no le gustan las matemáticas y siempre tiene problemas con el diseño que se le presenta, como todo el mundo. Pero luego, al final del día, cuando terminamos nuestro trabajo, pues nos vamos a casa y nos ponemos con lo que nos gusta de verdad, que son hacer videojuegos, ¿no? Ya dentro de un ambiente más relajado. Nosotros nos conoceréis por unos juegos que hemos hecho, sobre todo quizá por Maldita Castilla y Super Hydra, pero hoy lo que os vamos a cantar no es sobre nuestros juegos, sino sobre los juegos que a nosotros nos gustan, el tipo de juegos que nosotros disfrutamos y nosotros celebramos, y sobre qué características son las que consideramos muy especiales de ese tipo de juegos, que es lo que nos gusta tanto de los arcades. Entonces, lo primero que hay que entender es que los videojuegos no son una sola cosa, ¿no? Son muchos mundos, hay muchas formas diferentes de entender los videojuegos, muchos videojuegos que apuestan por cosas completamente diferentes, por narrativa, por poder jugarse una partida rápida mientras esperas un autobús, por tener una continuidad, una saga, por profundizar en un personaje, por simplemente mover el dedo, hay miles de maneras de entender los videojuegos, y los arcades son solo una de esas formas de entender los videojuegos, son uno de esos mundos. Dentro de los arcades sí que es verdad que a su vez hay un montón de formas diferentes de entender el arcade, pero lo que queremos explicar es un poco cuáles son las características del arcade, cuáles son esas leyes únicas que tienen los arcades que a nosotros nos parecen tan interesantes, no como algo que forma parte del pasado, sino como algo que sigue funcionando, funcionaba en los 80, funcionaba en los 90 y sigue funcionando ahora cuando vas a un salón de juegos, si encuentras uno y juegas a máquinas que incluso son de juegos de nueva generación, ya en 3D y con otro tipo de gráficos. Lo primero que hay que entender muy bien es que las diferencias que hay entre un arcade y un juego doméstico, no un juego que está hecho para jugar en casa con un juego que está hecho pensado para una sala recreativa. Y bueno, aquí hemos hecho un esquemita muy, muy simplificado. Esto es mucho más complejo, pero está muy simplificado, donde explicamos un poco cómo se crean, digamos, cómo es ese mercado de los juegos arcade, ¿no? Y aquí tenemos unas personas que se han puesto así como si fuese el fabricante de hardware, que es un grupo de personas en realidad, son bastantes empresas normalmente, que fabrican una máquina y la vende a una persona que es el jugador. Y por otro lado tienes otro grupo de personas, que son los desarrolladores, los distribuidores, los publishers, que hacen los videojuegos y lo venden también al jugador. Entonces el jugador compra una máquina y compra unos juegos porque quiere jugarlos. Y en ese punto es el jugador el centro de atención en todos los aspectos. ¿Por qué es tan diferente los arcades de los juegos domésticos? La diferencia es esta. En un arcade, el fabricante de máquinas los vende a un señor y el fabricante de un juego también los vende a un señor que no es quien va a jugar a esos juegos. Ese señor tiene una sala y en esa sala lo que hace es que otro grupo de personas, que son los jugadores, van a la sala para jugar a los juegos. Los jugadores no compran los juegos y los jugadores no compran las máquinas. Los jugadores compran las partidas a los juegos. Entonces, ahí ocurre una cosa mágica, que es que los juegos necesitan alcanzar un equilibrio en el cual la persona que ha comprado la máquina al final amortice su inversión, porque lo que está haciendo es un negocio, y a su vez la gente que venga a jugar quiera dejarse el dinero en esos juegos. ¿Qué pasa? Que una persona, el dueño del salón, quiere que alguien llegue, se deje el dinero rápidamente y se vaya. Y corran los turnos. Y corran los turnos y no quiere que esté todo el día enganchado a la máquina, pero sí quiere que eches muchas monedas. Y eso te lleva a una cosa muy contraria. Si tú como jugador llegas a un salón de juegos, echas una moneda, la máquina se te come la moneda, tú ya no vuelves a echar porque estás desperdiciando el dinero. ¿Qué necesitas hacer? Algo que te haga engancharte de nuevo, pero ¿cómo puede ser una cosa durar muy poco tiempo, costarte dinero y que a la vez tú quieras volver a ella? ¿Qué conocemos que funcione así? Que ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena la inversión. ¿A qué se puede parecer esto? Eso pues, puede ilustrar un poco, es como un parque de atracciones. Esto es una atracción que es fugaz, dura poco, pero es muy intensa
y tú te montas en una montaña rusa y cuando sales te dura menos de un minuto y dices, wow, ¿no? Te da el subidón, Te da el subidón. y quieres volver otra vez, ¿no? Te apetece volver otra vez. Y eso es un poco el funcionamiento del arcade. Tú juegas una partida y la partida te da todo lo que debe darte un arcade en muy poco tiempo, te lo estrellas en la cara, ¡plá! Y tú terminas tus 5 minutos de juego habiendo jugado un montón de fases, habiendo visto un montón de contenido, con un subidón que no veas y con la adrenalina a lo mejor disparada y con ganas de jugar otra vez. Entonces eso es lo que te hace como volver a echar una segunda partida. Pero ¿qué pasa? Que con las consolas, los videojuegos llegaron en el pasado, ya llegaron a los hogares, llegaron a las consolas y efectivamente tenemos un mundo de tipos de juegos muy diferentes, pero los arcades se convirtieron también a juegos de consola. Y ya lo entendemos el arcade no como las máquinas específicamente que funcionan con monedas para darte créditos, sino como un tipo de juego que cumple con una serie de reglas. Y esa serie de reglas es la que vamos a contaros un poco en esta charla. Sí, porque claro, efectivamente los arcades que se originaron en los salones recreativos. Arcade viene de estos soportales que había y tal, y ahí colocaban máquinas, las colocaban en la consulta de los dentistas, las colocaban en muy diversos sitios y la gente echaba monedas, ¿no? Y esa adicción y ese tipo de... Primero, estuvo en ese formato, era imposible que lo tuviéramos en formato doméstico. Bueno, con las primeras consolas Atari había intentos vagos de emular el Space Invader y tal, pero cuando realmente ya se pudo, pues se exportó ese formato frenético y adictivo del arcade a la casa, a lo doméstico, y ahí es donde se pudo constatar, pues realmente se pudo jugar con esas reglas del arcade, que como salen estas 3 imágenes son algo tipo deportivo intenso, que te sube el pulso, espectacular y demás, ¿no? Sí, entonces, aquí cumple un poco estas 3 funciones, ¿no? Que es una, jugar como lo hace un niño con un juguete, tú tienes un muñequito, lo mueves y haces cosas con ella. La otra es la deportiva, tú consigues puntos haciendo cosas bien y puedes competir con otras personas. Y la del espectáculo, pues es simplemente las luces, el sonido, la música, esas cosas que te hacen volver. Las 3 juntas, claro, suelen ser bastante espectaculares. Entonces, para empezar, pues el arcade en sí mismo es simple y directo. Aquí podemos ver la diferencia entre un juego de consola, este esquema que tienen de control, el Ace Combat, que tiene un montón de vistas, desplegables, menús, demás. Los arcades no son así en absoluto, ¿no? Como pueden ver a la derecha, el Aerofighter 2 tiene direcciones y 2 botones. O sea, que en un arcade hay una simplificación, vamos a decir, pues, no sé, dirección más 2 y 3 botones, y de ahí, pues, casi nada más, ¿no? Porque es algo que tiene que ser un juego que se sienta en las manos, se sienta y hay una conexión cerebral para tú poder controlarlo directamente, ¿no? Sí, o sea, el control debe entenderse en el plazo de 2-3 segundos, tú tienes que saber cómo se juega. Por eso existen a lo mejor unas pantallas muy breves de 5 o 6 segundos donde se explican todos los controles del juego rápidamente antes de empezar la partida. Luego, pues nada, pues ahí originalmente los arcades pues empezaron siendo pues temáticas fantásticas, espaciales, pues estaban la paranoia de la invasión de los marcianos, también junto con las novelas pulp que había en ese momento. Y bueno, pues en los arcades podemos ver mundos muy fantásticos, con dinosaurios, de Cadillac and Dinosaur, carreras imposibles, con curvas, derrapes. Eso es el doble del salto mortal, ¿no? Son temáticas que llaman un poco a la fantasía, ¿no? Sí, todo tiene cabida. Y suelen ser muy universales también, suelen ser unas mecánicas que no se meten en temas controvertidos, que son cosas que más o menos están muy aceptadas a nivel global, ¿no? Que los piratas luchando contra esqueletos molan, eso es así en todos los países, ¿no? Tienen gráficos espectaculares, colores imposibles, chillones. No sé si ha jugado aquí alguien al Sunset Riders. Yo sé que John Cortázar es muy fan del Sunset Riders y tiene unos colores muy chillones, muy llamativos. Y, en fin, o el Afterburner, que es un F-14 que va ahí disparando misiles. Eso en la realidad no puede ser nunca cierto. Pero en el arcade tiene cabida siempre el doble, el triple, el cuádruple salto mortal, más efectos de sonido, es más de todo. Es más, ahora vamos a ver algunos ejemplos que son realmente exagerados, pero son arcades y funcionan como tal, ¿no? Vamos a seguir con esto. También es importante que, como ha dicho mi compañero Juan, en un arcade hay que un sentido del ritmo, está el primer plato, está el segundo plato, es como una canción, tiene el inicio, el verso, el estribillo, el puente, etcétera. Aquí pues se está escenificando el Gradius, tiene la parte espacial primera donde coges un poco de armas, luego tiene la fase, el primer plato que serían estos cráteres, el segundo plato también
el mid-boss o el jefe intermedio y el plato final o postre, la nave gorda, ¿no? Tiene un menú completo, ¿no? Esto en su desarrollo es muy curioso porque tienes que trabajar mucho con cronómetros, medir mucho el tiempo, qué tiempo tardas en atacar una formación, qué tiempo tarda en salir la siguiente formación, y un juego ideal nunca se para, siempre estás moviéndote y tus manos en el mando siempre tienen que estar haciendo cosas para que se sienta fluido y se sienta continuo. Y luego pues tiene altibajos, es como lo que decíamos, como la música, tiene un clímax, ¿no? Tiene un clímax. Está también sujeto al tiempo. Un arcade tiene una norma no escrita, pero que se cumple, que es que si uno abandona los mandos del arcade debe volver automáticamente a la pantalla de inicio. Y no sé si habéis reparado en algún detalle como este, que si por ejemplo en el Gradius tú esperas y no disparas a los jefes, estos terminan por explotar solos, porque el juego debe continuar, ¿no? Debe continuar, y si una persona pues coge y se va y abandona la recreativa, el juego debe volver automáticamente a la pantalla, al attack mode, al modo de inicio. A la pantalla de título. Siempre hay un temporizador, incluso elige personaje, tienes 15 segundos, ¿no? El récord también, sí. Todo va con temporizador. Entonces también eso le infunde un poco al jugador esa cosa del apremio de venga, date prisa, que hay gente esperando. Es lo que ha dicho Juan del operador, que está en un juego en una sala y está pensado porque hay turnos de personas que esperan jugar, ¿no? Por eso apremia al jugador un poco a seguir adelante y apresurarse. Bueno, otra cosa también es que los juegos tienen un final, ¿no? Tienen un principio y un final. Por lo general no son juegos muy largos. Se intenta que las partidas no se estiren demasiado en el tiempo y esto parece que no tiene importancia, pero una pantalla de Game Over es importante, que el juego le transmita al jugador que la partida ha terminado y el jugador decide si vuelve a echar otra partida o no, pero la esencia del juego no es tenerte enganchado. El engancharte no es importante. En los juegos domésticos sí que interesa mucho que tú te tires mucho tiempo jugando a un juego, porque además incluso hay gente que siente que así amortiza el juego, pero en el arcade lo importante es que tú juegues muchas partidas. Pero la cantidad de horas que dedicas a una partida no importa. De hecho, importa que sea una partida corta y lo que sería ideal es que jugases todos los días tus partidas cortas, ¿no? Por supuesto, la tabla de puntuación para fomentar la competición, el pique. Yo voy a sacar más que tú vas a sacar más que yo, pero mañana te lo voy a destrozar y tal. Entonces siempre hay algo en torno a los puntos, ¿no? A acumular puntos. Los puntos tienen también un valor muy curioso, que la gente habla siempre del pique, ¿no? Como si tú fueses a picar con otra persona, pero la gente que valora mucho, que mira el marcador mientras juega, también hay mucha gente que compite consigo misma, ¿no? Que lo que juega cada día es para intentar rascar un poco más a su propia partida, ¿no? y mejorar en los juegos. Hay una filosofía de entrenamiento entre la gente que juega un arcade. Bueno, vamos a cerrar este pequeño mini bloque con un pequeño mini vídeo que hemos hecho que escenifica un poco lo que nosotros entendemos que debe tener un arcade muy bueno, y luego vamos a seguir desglosando un poco más de parte. Sabéis, el gran maestro Bruce Lee. Vamos a escuchar un poquito. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Esto es lo que entendemos que puede ser un arcade, un río fluyendo, el agua siempre en movimiento, fluye en todo, en los mandos, en los controles, en el sonido, en las mecánicas, en todo. Tú debes sentir que un arcade tiene todo esto. Como falla algo de esto, se te desmonta el invento. De hecho, en la música entre una fase y otra nunca se queda en silencio. Las transiciones. La acción nunca para. La presentación, cuando llegas a un enemigo final, siempre hay algo espectacular en medio que te prepara para el combate. Nunca para. Nunca sientes que estás andando por un largo pasillo vacío, o nunca sientes que estás explorando un mapa en el que no hay nada. Siempre todo está muy lleno, todo está fluyendo, ¿no? Como decimos. Entonces, una de las cosas que se mide muchísimo en un arcade es el sentido de la justicia. Claro, estamos jugando, como decíamos, a dos bandas. Estamos vendiéndole un juego a un operador para que juegue un jugador, y eso genera muchos conflictos, ¿no? El operador quiere que el jugador muera constantemente y eche muchas monedas, y el jugador quiere durar muchísimo con cada moneda que echa. Entonces, ¿cómo contentas a los dos? Pues tienes que tener un sentido de la justicia muy bien medido, y para eso hay una serie de técnicas pues muy concretas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes en un arcade es el tema de la caja de colisión. La caja de colisión
Aquí vemos un caballero subido en un dragón, vemos diferentes modelos de caja y en esta primera la caja de colisión es muy grande y vemos ahí una bala que también tiene una caja de colisión bastante grande, que en ese caso estaría ocurriendo una colisión. Este jugador habría perdido una vida con esas cajas de colisión. Pero visualmente la bala no está encima del dragón. Entonces ese jugador diría, esto es una porquería, esto ha sido... Se sentiría como injusto. Se sentiría estafado, sentiría que el juego ha hecho trampa. En este modelo de caja de colisión es más justo, solo cuando la bala estuviese encima de donde está el caballero que va encima del dragón, pues sería una colisión. Si la bala pasa por encima del ala, pues no te habría matado, con lo cual es más o menos justo, ¿no? Y aquí tenemos un último modelo que es muy curioso, que es lo que tienen muchos juegos de nave, en la que solo si el centro de la bala pasa por el centro del jugador sería una muerte. En ese caso, el jugador no puede quejarse. No puede quejarse, es la situación más ventajosa para no puede decir, no me ha dado, porque es que tenía la bala en toda la boca, ¿entiendes? Sí, supongo que muchos en la sala conoceréis el famosísimo género Bullet Hell o Danmaku, en los que hay miles de balas haciendo unas cortinas y formaciones increíbles, que se usa esta técnica de utilizar el píxel en la bala y el píxel central en la nave o en el avatar que se controla. O el personaje. Claro, con eso que se consigue que el jugador pase entre un montón de balas con una habilidad normal, pero el jugador piensa, ¡guau! Me he colado en un sitio imposible, soy la leche, vamos. Y esa técnica la emplea para retroalimentar al jugador y hacerle creer mejor de lo que es. Aunque si no, yo no me imagino un Danmaku con la primera ley o la segunda porque sería imposible. Imposible. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, otra de las cosas es que en todos los juegos de arcade existe una rampa de dificultad. A ver, en un sistema doméstico normalmente se nos dan opciones. Un juego puede ser fácil, normal, difícil, ya como a gusto del consumidor. Pero en este caso no está hecho a gusto del consumidor. Tiene que seguir una dinámica. Normalmente la primera fase de un juego arcade es fácil. Gratis, sí, te la dan gratis. Es fácil. Porque intenta que te acostumbres a los mandos, que veas qué tipo de peligro te propone el juego, que te garantice una duración mínima de juego con el dinero que tú has echado. Imagínate que echas una moneda y nada más empezar te revientan, pues te sentirías estafado. Pero si te dejan jugar un ratito, pues está bien. Y normalmente hay una regla no escrita que a partir de la segunda fase ¡wow! Sube la dificultad enormemente. La dificultad del polvo, sí. Sube bastante y a partir de ahí ya sube progresivamente. Que se intenta que en ese punto, en ese escalón, digamos, sea donde termina tu partida, o al menos tu primera partida. A partir de ahí ya eres tú con tu práctica quien va mejorando poco a poco y va adentrándose en el juego. Esto hay juegos donde se hace bien y juegos donde se hace mal. Por ejemplo, Shinobi lo consideramos un juego muy bien balanceado, tú puedes aprender mucho. Si algo no te da tiempo a reaccionar, pues por lo general lo puedes memorizar, hay distintas maneras de hacerlo. Y en este segundo caso es un juego que está muy mal balanceado. El Gradius 3, muy famoso en arcade, versión de arcade casi imposible. Básicamente la segunda fase te aplasta. Es muy difícil, incluso para jugadores expertos, ¿no? Y eso es conocido por sus desarrolladores que tuvieron mucha prisa al sacarlo, se les vino la fecha encima y no pudieron testear bien ese tipo de cosas y se les fue la mano. Bueno, más cosas que ayudan a balancear el sentido de justicia. Los enemigos no son una fila de enemigos que se comportan de la misma manera. Necesitamos distintos tipos de enemigos. Necesitamos los enemigos a los que tú le vas a pegar, que vienen para ti corriendo, pero en realidad tienes que ser muy malo para no quitártelos del medio. Se llaman palomitas también, popcorn, zaku, enemigos así como para quitarte los medios, para hacer plaplos, desaparecen rápidamente, ¿no? Claro, tú te sientes feliz y dices, ¡guau! Estoy derrotando a un montón de enemigos casi sin esfuerzo, ¿no? Y luego aparece de vez en cuando alguno que viene ahí para darte a ti. Que te ponen en jaque. Sí. Que esos son los que tienes que estar en cuidado. Si tú armonizas eso en un arcade, el jugador se siente bien, porque hay una parte en la que está disfrutando de la partida alegremente y hay otra parte en la que le está haciendo dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Una de cal y una de arena. Es un equilibrio, es una cosa equilibrada. Vale, otra cosa muy importante es avisar al jugador cuando viene un peligro grande. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, es un juego del Prehistoric Isle, que salen una serie de dinosaurios y demás, y llega un momento en que pasa esto. Le vamos a poner el vídeo, son 5 segundos, que avisa de que viene el guardián final. Él lo avisa con el nombre, viene ahí, que ya te previene un poco. Aquí viene el jefe final y tal. Vale, te lo presenta, tú ya sabes cómo es, durante esta secuencia no puedes disparar,
el enemigo tampoco te dispara, pero ya tú sabes cómo es de grande, cómo se mueve, te imaginas que bueno, creo que te ponía que había que dispararle en la cabeza después. Sí, algunos ponen el punto débil. El punto débil y demás. Y dice, bueno, vale, sí, ¿estás preparado? Venga, pues ahora a luchar. ¿Y eso se hace así o de maneras más rápidas, por ejemplo? Es decir, le transmiten al jugador siempre que el juego es justo, te está avisando, no va a traición, y es para que tú digas, bueno, si me matan ha sido culpa mía. Claro. Eso es súper importante, porque si no tú abandonas el juego y tiras el mando y lo apagas y dices, esto me ha matado por la cara y tal. Totalmente, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Si vas andando por una mazmorra y aparecen unos pinchos debajo tuya, pinchos y dices, tú, venga ya. Pero si aparece alguien, ¿no? Y antes de pegarte un espadazo, levanta el brazo y pasa medio segundo, te da tiempo a reaccionar. Entonces, si el enemigo te acaba dándote, tienes la sensación de que ha sido tu culpa no reaccionar a tiempo, no que el juego haya ido a traición. Vale, todo esto cuando lo pones junto, si tú pones un montón de avisos de un montón de peligros, empieza como a generarte una especie de estrés, un estrés que da gustico, no como cuando no como el pulso, te va subiendo el pulso. No como el de las horas extras, ¿no? Sino entonces poco a poco te va disparando la adrenalina. Esto no nos damos cuenta, pero cuando terminas una partida, un juego arcade que estás jugando en serio, que estás jugando, o en el caso original con monedas, pues era mucho más, pero en casa normalmente no quieres perder tu progreso y estás con la adrenalina disparada. Y suele ocurrir que cuando terminas la partida te tomas el pulso y vas como bastante a tope, ¿no? Luego, más cosas interesantes. Esto ya no entra dentro tanto del balance, sino del hacer sentir bien al jugador. En un juego arcade hay que tener muy en cuenta qué cosas son satisfactorias para el jugador. Y entonces hay pequeños placeres que les puedes dar al jugador. Estaremos de acuerdo en que reventar un coche sin que nadie pueda venir a decirte nada, pues está bastante bien, ¿no? Destrucción sin represalia, ¿no? Esas son pequeñas cosas que gustan. O, por ejemplo, ser un tío debilucho y estar luchando contra unos enemigos y de repente coger un objeto que te hace transformarte en un lobo que puede acabar fácilmente con los mismos enemigos que antes te costaban trabajo, pues y más con una secuencia de vídeo espectacular, pues te hace sentir súper bien. Es como el momento mágico de ese juego. O tener una nave que dispara un chorro continuo de fuego incesante que durante unos segundos que vas barriendo a los enemigos como si fuese una mopa. O, bueno, coger monedas gigantescas que emiten sonidos súper brillantes y salen números de colorines. Ahí ya hay un poco de maldad, un poco de ciencia de las adicciones humanas, del tragaperrismo que decimos, ¿no? El tragaperrismo, ¿no? Son las máquinas tragaperras y demás, eso son un poco malas artes, pero bueno, ahí están, ahí también. El placer de encajar una ficha en Tetris o de hacer un Tetris o cosas básicas como volar, ¿no? Ese tipo de cosas son muy sencillas y muy humanas, ¿no? Disfrutamos de ese tipo de cosas. Juan ha preparado un mini juego en el que os va a explicar, pues en fin, unas mecánicas más o menos básicas. Lo ha preparado aquí especialmente para Retro Alba. Y nada, le voy a ceder el puesto. A ver, si quieres. Esto es muy sencillito, veréis. Yo te suelto el micro. Espera. Vale. ¿Cómo funciona el tema de las puntuaciones y de las recompensas en un juego, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra navecita que dispara, matas enemigos y te dan una puntuación fija. 50, 50 y unos enemigos especiales pues te dan más puntos. Pues eso sería una puntuación fija. Solo tiene más enemigos matas y tal. Está muy ajustado. Pero ¿qué pasa si metemos un bonus extra? Un bonus extra es si tú disparas, a ver si lo diga alguien, y te da una moneda, consigues 20 puntos más. Entonces has sacado 70 puntos de un enemigo que te daba antes 50, pero además tienes una oportunidad. Si no la coges, pierdes esos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú a lo mejor decides arriesgarte un poco para no perder el punto y coger esa moneda, ¿no? ¿Qué pasa si apretamos a esto un poquito más? Tenemos una cadena de bonus. Esto es, si mato a un enemigo, cojo una moneda, me da 20, pero si mato a otro y cojo otra moneda, me da 40. Y si mato a otro, me da 60, 80. ¿Pero qué pasa si pierdo una moneda? Pues que el contador vuelve a empezar desde el principio, me vuelve a dar 20 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Al principio, coger una moneda es interesante, coger dos mucho más interesante. Y mientras más monedas cojas, la puntuación sube más, llegará un momento en que da muchos más puntos que matar al enemigo y te sientes más preocupado por el hecho de perder una sola moneda, porque ya estará ganando cantidades muy grandes de puntos. ¿Qué pasa si rizamos esto más el rizo todavía? Pues metemos muchas monedas. Mira.
puede cogerlas todas. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil coger todas las monedas y empieza a ser frustrante porque perderías continuamente tu bono. Pero ¿Cómo se compensa esto? Pues equilibrando. Las monedas vienen hacia ti con un imán. un mecanismo atractor que active la codicia del jugador. Pues efectivamente. Directamente. Pues, Es así de simple. volviendo a... ¿Cómo era? Pantalla en ver, creo, en ver. Ahí, en pantalla completa ahí. Completa, aquí, completa. Ok, vamos a seguir Vale, pues este sí, mini ejemplo interactivo. Si miramos eso mismo que os hemos enseñado, llevado a la máxima expresión, sería algo así. Vais a ver, este juego estuve yo trabajando, el Crimson Clover Wall Ignition, y ahora vais a ver cómo se recogen aquí estos bonus y estas monedas. Es de lo más insano que hemos visto jamás. Allá va, para todos ustedes. Joder, si fueran billetes de 500 euros. Esto es salvaje. Es salvaje, pero es así, es extremo. Esto es lo más extremo que hay. Pero hay multiplicadores Sí, que pone ya multiplica por 36.000. por. Y miren, la puntuación que está arriba del todo en el centro, pues no sé si acierto a leer, 451.903 millones. Es la locura, ¿no? Esto, claro, hay un balance en el que cada uno pues, puede montar su juego como quiere, ¿no? En cuanto a cómo de exagerado es, ¿no? Hay cosas que son más y hay gente que las disfruta, hay cosas que son más limpias y hay gente que las disfruta, pero por lo general, con más o menos medidas, esas son un poco las mecánicas de puntos que se disfrutan. Y otras mecánicas de oportunidad, ya no vinculadas tanto a los puntos, sino a lo que llamamos doble o nada, ¿no? En un juego te colocan una vida extra encima de un montón de pinchos. Y tú ¿Lo puedes... coges o no lo coges? ¿Vas bien o vas mal? ¿Te arriesgas o no? Lo arriesga o no, y es opcional muchas veces. Y es, curiosamente, una manera de hacer que el jugador se dirija hacia su muerte voluntariamente. Luego, si lo intenta y falla, no se puede frustrar con la máquina. Es tu culpa, siempre es. Es tu culpa. O sea, hay unos mecanismos, están muy estudiados durante años. Ya llevamos, bueno, en los videojuegos casi 40 años. Esto ha sido todo fruto de ensayo-error, y son mecanismos que se han testeado con personas. Me gusta cuando te coges la vida porque te pones en juego y tal. Pero esas cosas al final terminan unos subiendo la adrenalina y, claro, y haciéndole que en el propio juego haya mini retos dentro de él y mini cosas desafiantes y demás, ¿no? Exactamente, luego le dices, la próxima vez la voy a coger porque ya me he enterado cómo se hace. Ese tipo de cosas son las que importan. También los resultados, eres excelente, eres guapo, eres alto, eres de todo, ¿no? Eres las estadísticas de final de fase. En final de fase, normalmente, cuando el juego es muy intenso, es verdad que te dispara el pulso y a veces puede ser enfermizo, ¿no? Entonces, normalmente los juegos, entre fase y fase, guardan unos segundos para que tires los dedos, te dejen un poco descansar y evalúan tus resultados, porque claro, sí que es cierto que tú mientras juegas no estás mirando el marcador de puntos, pero al final de la fase te pueden decir, lo has hecho con clase A o con clase B, o has hecho no sé cuántos combos, o te hacen un repaso, digamos, del examen final. En muchos casos, esto aquí como hacer la pelota al jugador, ¿no? Miras como le pone, eres excelente, amazing, fantástico, maravilloso, todo muy, muy bien. Aquí hay una cosa también muy buena que me gusta mucho, que es para que seguirte enganchado y eches otra moneda. Fijaos lo que sucede, o algunos lo adivinaréis, esto va a ser un game over, pero se van a quedar flotando por la pantalla pues elementos, poderes y tal. Ahora lo vamos a poner. ¿Ves? Ahí se quedan flotando los powers, continúas y te coges los powers de nuevo, ¿no? Como, que está ahí, que tu nave puede volver a ser lo potente que era antes, ¿no? Claro, o sea, lo vas a desperdiciar. Hay un castigo por morir, que es que pierdes todos tus poderes. Pero en vez de irse a la porra, se quedan flotando y en tu siguiente vida lo primero que haces es volver a cogerlo. Sientes que has aprovechado una oportunidad, pero en realidad estás cogiendo lo que te acaban de quitar. Pero sienta muy bien volver a cogerlo. Y luego lo más importante de un arcade es que tiene que estar muy bien testeado y muy bien pulido, porque si el juego tiene un fallo, se corta, se desactiva, se bloquea, tu muñeco se queda trancado, eso es muy injusto. Y el jugador pierde piensa que ha perdido porque el juego ha hecho trampa. Entonces siempre hay que pulir que tu personaje no se quede atrancado en una pared, que no te mate un enemigo porque ha salido de la nada o ese tipo de cosas, ya no solo a nivel de cómo se ha hecho el juego, sino también a nivel de fallos, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña diversión, ¿no?
Porque vamos a presentar aquí unos pantallazos de unos juegos y aunque pueda parecer lo contrario en unos casos y lo correcto en unos, algunos de ellos pues son arcades y otros no, ¿no? La primera pantalla que tenemos, pues veis aquí que son 4 juegos que tienen que ver con la conducción y 2 de ellos son arcade y otros 2 no. Algunos ya pues experimentados jugadores que sé que hay entre el público sabrán cuáles son arcades. Y, en fin, pues la diferencia siempre va a estar en eso, en el tiempo, en el apremio, en que se termina la partida. Fijaos, por ejemplo, que hay 2 juegos que son el Outrun y el Outrun 2, esos son los arcades, los otros 2 no lo son. La diferencia, por ejemplo, con aquel juego que es Forza, es el colorido, lo que se ve a simple vista. Los juegos arcades son muy coloridos, son muy vivos, pero este juego también es muy colorido y este, sin embargo, no es un arcade. Dice, ¿y en qué lo notas? Y dice, bueno, para empezar tienes el límite del tiempo, no lo tienes. En este juego haces una carrera y cuando terminas vas a un menú donde puedes elegir cuál es la siguiente carrera, repetir la que acabas de hacer. Esas cosas no son como funciona un arcade. Un arcade va una fase detrás de otra o tendrá una selección de rutas, pero siempre va como hacia adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy curioso, pues son juegos relacionados con el rol, la aventura, la fantasía y demás. Hay 2 arcades y otros 2 que no lo son. Y hay uno que es bastante sorpresivo. Bueno, habéis adivinado, pues los que están situados a la izquierda son los arcades, está Golden Axe y bueno, Lightning Force o Dungeon Magic, que es un juego que parece un juego de rol isométrico, pero es de Taito. Sí, quien no haya tenido oportunidad de probarlo, que lo pruebe, porque es sorpresivamente un juego que tiene la misma estructura que, por ejemplo, el Late Crusader, este que sale aquí arriba a la derecha de Mega Drive, pero tiene elementos arcade, temporizadores, armas, o sea, es como un juego de rol, pero arcade. Es muy curioso. Y algunos ejemplos ahí. No te deja perderte en un menú para elegir con cuidado qué arma llevas. Tú sales un arma, la coges, ya la está equipada y vas muy a saco. En eso es donde notas un poco la... Pero tiene todo el elemento rol, su mapa, su experiencia, sus jefes, de todo, su historia, es increíble. Sus cajas de texto azules. Incluso backtracking, ¿no? De volver a algunas argumentos y tal. Eso es muy curioso. Bueno, sí. Luego, sobre el tema de la rejugabilidad, es muy importante lo que decíamos antes, ¿no? El arcade no está hecho para que te tires 100 horas jugando una partida, o sea, digamos, no es para una partida de 100 horas, es para 100 partidas de 1 hora, ¿no? Funciona al revés, para que juegues muchas veces a una cosa pequeña, pero que esté también hecha que te haga volver a ella una y otra vez, ¿no? Y a la vista está, pues hay juegos pues que siguen siendo muy famosos, el mismo que hablábamos antes, por ejemplo, Outrun, que es un juego de coches. Outrun es un juego que pasártelo completo lleva 6 minutos, y es un juego que fue famosísimo en su día y fue como un AAA, ¿no? De su día. Y dura 6 minutos. ¿Cómo puede haber gente jugando durante décadas a un juego que dura 6 minutos? Y su secuela, que ya era en la época 3D, en consolas y demás, es igual. Y dice, ¿por qué? Porque esos 6 minutos son maravillosos, tiene rutas diferentes, está muy cuidado y es muy placentero de jugar, ¿no? Bueno, aquí tenemos hablando del tema de los valores, esta inmediatez no va reñida con algunas otras cosas. Por ejemplo, hablamos de que los juegos tienen intro, pues en los arcades no suele haber intro, pero sí la hay, que hay muchos casos sí que la hay. La intro va rapidísimo, te cuenta la historia como un rayo. Y veréis aquí una secuencia o sea, toda la introducción de un juego, desde la pantalla de título hasta que empieza la acción y aparece el primer enemigo en pantalla. Veréis qué rápido. Afterburner climax. Select aircraft. Super Tomcat. Ya, hablamos de un juego que tiene que cargar. Ya. Enemigos. O sea, te ha hecho la introducción muy rápida. La introducción, la parte de la introducción donde te cuentan la historia, dura 10 segundos. En 10 segundos dice, una organización terrorista ha conseguido un arma nuclear y la van a lanzar en 24 horas. Venga, va. Básicamente funciona así. Y no necesitas más. Además, eso es universal. Nadie quiere que una organización terrorista lance un arma nuclear, ni aquí ni en ningún país. Este es ya tremendo. Este es tremendo cómo te pone en situación. Menos, 5 segundos o menos. Misión, bajar el helicóptero a matar alienígenas, pero te pone en situación. Sale un helicóptero, cae un rayo y aparecen 2 tíos con metralleta y empiezan a venir enemigos. Ya sabes
todo lo que tenías que saber para poder Metralleta, jugar. músculos y enemigos y alienígenas, vamos. Una mezcla explosiva. Este ejemplo está súper bien porque aquí se ve mucho en las transiciones, El flow de... el agua esa de la que hablaba Bruce Lee, y se ve muy bien cómo se pasa de una parte a otra, parece como está casi codificado como los concursos de televisión, ahora veréis. Un juego muy famoso. Please select the type of your game. Who do you play? Elige el jugador, Robert Lando. el mejor, el alemán. Elige el campo, la playa, qué maravilla. Final day. Final, el club, te imaginas ahí los tíos con los whiskazos en el club, fantástico, vamos. Te presentan el hoyo ahí, el perfil, ya está, fantástico, y a jugar. Pero en pocos segundos te has hecho una idea de todo el cuadro, todos los elementos. Y curiosamente veis que se parece mucho cómo está vestido audiovisualmente un juego de golf con respecto a un juego de guerra de aviones, ¿no? Claro. Tienen elementos parecidos. Esa es la esencia esa del arcade. Todo es colorido, todo es brillante, todo es como muy agradable. O sobre la sensación de superación, bueno, esto es lo que decíamos antes del high score. Todos los juegos, toda su esencia está hecha como hacia el afán de superación. Todos los juegos te enseñan tu marca, cuántos puntos has hecho, la tabla de puntuaciones, todo está enfocado a mejorar, ¿no? A mejorar porque quieras batir la marca de algún compañero o de alguien que ha estado dejando puntuaciones o sobre la tuya misma, ¿no? Este juego directamente famosísimo donde los haya Donkey Kong te pregunta qué altura puedes conseguir. Al principio te desafía, ¿no? el juego, nada más empezar, ¿no? Y bueno, lo importante de todo esto, lo más importante en el arcade es que la suma de todo funcione bien. En los arcades se cuida mucho que todo acabe muy bien encajado entre sí. O sea, los gráficos, la jugabilidad, lo que hablábamos, las transiciones entre fases, todo se evalúa desde el global, todo se testea mucho jugando al juego. Y la suma de todo realmente es lo que hace que funcione. De hecho, a veces nos pasa que vemos un juego que tiene gráficos que están anticuados o tiene un sonido que chirría un poco y a pesar de ello volvemos a él. Y es porque las cosas que tiene, aunque no sean las mejores del mundo, en conjunto funcionan muy bien entre ellas. Está bien empastado, ¿no? Aquí vamos a hacer también unas comparativas que estuvimos montando. Nos pareció interesante comparar unos vídeos de arcades originales con otras versiones que han tenido en ordenadores domésticos o consolas. Y da igual que el juego sea antiguo, que sea una plataforma con menos recursos, con menos hardware, en fin, no tiene nada que ver eso en si un juego tiene o no ese sentimiento, ese agua, ese fluir del agua, la tiene o no la tiene. Entonces vamos a poner unos ejemplos y, en fin, ya juzgar por vosotros mismos las imágenes para ver realmente si se trata de algo que está bien hecho o no. Vamos a empezar con algo bastante curioso, que es el Double Dragon de arcade con Versus, pues vamos a poner un par de versiones de MSX y ya veréis, fijaos en uno y en otro, cómo fluye en uno y cómo fluye o no fluye en el otro. Otra versión cubo-coreana. Ya está algo mejor. Está algo mejor, pero no llega. Y luego, para terminar, alguno lo conocerá. ¿Cómo se atrevieron? O sea, quiero decir, que fuera una cosa como con dos pantalones, vamos. Hacer una versión de Atari del Double Dragon, pero ya está. Pero es lo que decimos, no es tanto en los gráficos, que claro, las consolas domésticas en esa época eran peores que las arcades como máquinas, pero en este caso vemos alguien que le echaron valor, ¿no? Por ejemplo, Sí, el comando... vamos a ver, mira, esta versión de comando, vais a verla, solo la voy a poner y ahora veréis. Es sorprendente. Que van muy a la par, ¿eh? Van muy... O sea, la jugabilidad del Commodore está genial, fluye perfectamente.
En este caso es un ejemplo en el que, aunque el juego tiene menos recursos gráficos y está un poco más limitado, la esencia del juego, la esencia jugable, está intacta. Se juega bien y tú puedes jugar a las dos versiones y decir, estoy jugando a comando, ¿no? Otro ejemplo. Que sabéis que me gusta comentar por Twitter. el infame Green Beret de MSX comparado con la original. Veréis cómo cambia la acción de uno a otro. Aquí incluso vemos lo de la cosa satisfactoria, ¿no? En uno, cuando atacas a un enemigo, el enemigo cae de espalda suavemente, en otro se queda quieto, con lo cual tú no ves tu ataque representado en la pantalla, ¿no? El balance, por ejemplo, de enemigos que salen en el arcade original es muy superior y con mucha más fluidez que el que sale en el de MSX. Pero vamos, ya digo que esto no tiene que ver porque hay ejemplos para todos los gustos. Este famoso Shell Nova Atomic Runner, que según mucha gente, pues decían que en la versión de Mega Drive que podéis ver a la derecha, pues iba mejor que el arcade original. Era superior incluso, ¿no?, al arcade. Aquí la esencia jugable es realmente la misma, pero lo que sí, la versión de consola salió bastante después y pulieron mucho más algunos aspectos gráficos, metieron más fases y tenía un poco más de revestimiento, ¿no?, el juego. Aquí vamos a poner un pequeño vídeo, no sin ánimo de simplemente que se vean que hay algunos juegos, incluso en plataforma arcade, que de alguna manera uno lo ve y dice, joder, echo de menos algo se ha perdido ahí, le falta algo. Algo va mal, ¿no? Algo va mal, ¿no? Algo va mal, ¿no? No todos los arcades son maravillosos. Eso no todo el mundo es orégano. Vamos a poner aquí unos ejemplitos. Me permitió el lujo de poner aquí una metáfora visual. Hay atascos, hay algo que no va. O la precisión, los mandos, cómo se controla. Seguro que conocéis algunos de ellos, ¿no? Algo que falla en el conjunto. O algo que son los sprites feos. No sé. El sonido no parece muy apropiado. Sí, algo que no te casa. Mira este es brutal. Mira, pues se va en las curvas. Se ve que no pasó por el beta testing, ¿no? O que es la secuela de un juego que estaba muy bien, que era muy fluido, y la secuela pues supuso como un desencanto, ¿no?, para los fans. Sí, se ve lento, se ve que le falta algo, el flujo, le falta algo. En fin, pero siempre se puede corregir, ¿no? Si hay equipos de beta tester que están encima, es posible corregir a tiempo, que es lo que no pasó en Gradius 3, tenían unos plazos muy apretados y tuvieron que sacar el juego como lo sacaron y luego se arrepienten porque no... La dificultad estaba mal balanceada, luego cuando sacaron la versión para consola pudieron pulirlo con más tiempo y la gente pues no lo notó y se considera que es mejor la versión de Super Nintendo que la de arcade. Sí, muy superior, sí. Vamos a poner aquí unos par de ejemplillos o tres de arcades, bueno, hay miles y miles, pero hemos cogido una seleccioncita así corta de arcades que tienen esa componente global del agua fluyendo. En primer lugar, este mítico, quien lo haya jugado, responde a los mandos de una manera excepcionalmente buena, ¿no? Todos los saltos, mira, está la fase de bonus, los shuriken, cuando se tiran, tú le das al botón y ya lo está tirando, es asombroso. Bueno, el Golden Axe 2, un juego solo para la Mega Drive, pero tienes un arcade como la copa de un pino. Es rápido, es frenético, adictivo, bien hecho visualmente. El R-Type de Commodore también está bien, son conversiones muy dignas que sin llegar a tener todo el potencial del hardware original, están muy bien hechos para la plataforma que representa. El People's de Konami, un juego de 16K me parece, que se juega y se siente como un arcade en el mando, aunque tenga pocos colores, aunque tenga el fondo negro, no depende del sistema, se juega y se juega bien. Ahí va, bueno. Esto os contamos, nosotros dedicamos un tiempo a hacer un pequeñito juego, en principio para arcade vintage, aunque luego ha aparecido en algunas asociaciones arcade, un juego que queríamos hacer
muy a rajatabla como un arcade, ¿no? Entonces pasamos un tiempo haciendo la producción, es una producción muy sencilla, como si fuese de un juego del 81, del año 81, pero dedicamos la mayor parte del tiempo de desarrollo a hacer que la jugabilidad estuviese muy pulida, ¿no? Tardamos unos 4 meses en hacer este juego y básicamente yo creo que en un mes o un mes y poco estaba todo el contenido del juego hecho y el resto del tiempo lo que estuvimos fue balanceando el sistema de puntuaciones, cómo aparecen los enemigos, qué enemigos hay en cada oleada. Y nos salió un jueguecito que hoy tenéis ahí fuera. En una bar top. En una bar top, en una de esas máquinas pequeñitas, por si lo queréis probar. Este juego, pues, aprendimos mucho haciéndolo, sobre todo estas cosas que os hemos contado, y tiene un sistema de puntuaciones que mide un balance entre la velocidad y la puntería cuando juegas y demás. Y el tiempo también. Es súper curioso porque lo probamos en Arcade Vintage y en algunas asociaciones y para ver qué le parecía a la gente, y la gente se enganchó bastante con esa forma de jugar, porque lo que te hace ganar puntos es la forma en la que juegas y no cómo de lejos te llegan, ¿no? Y entonces los jugadores hacen maniobras un poco locas y los ves jugando y hacen incluso cosas que nosotros jamás soñábamos que iban a jugar de esa forma, ¿no? Si se me permite contar la pequeña anécdota, en Retro Barcelona, dentro de Barcelona Games World, había un padre con sus hijos jugando el juego y le decía muy vacilón a su hijo, dice, yo jugaba este juego de pequeño y me lo pasaba. O sea que eso fue un triunfo, ¿no? Porque se mimetiza, logramos que se mimetizara un poco entre esos títulos que había antes del 81 hacia atrás, ¿no? Y bueno, no hemos querido rarear mucho la cabeza contándoos un montón de cosas porque lo que queremos también es que vosotros nos preguntéis si tenéis alguna duda o cosas que queráis saber o dentro de lo que nosotros podamos responderos, pues para eso estamos aquí, ¿no? No solo para echarlos la chapa así en plan programa de televisión, ¿no? Entonces, ¿alguna preguntita? Anímense, pregunten. Anímense, que no mordemos. Pues normalmente no colaboramos mucho, pero te cuento por qué. Pues trabajábamos antes de empezar a hacer juegos como Locomalito y demás, trabajaba en equipos. La verdad que es muy complicado que un proyecto de este tipo que se hace en tiempo libre, es muy complicado que todo el mundo reme a la vez. Entonces hay veces que una persona esté muy ilusionada por un proyecto, empieza a trabajar, pero la persona que hay al lado no puede porque su vida se complica o porque tiene otros horarios y empieza a remar más lento. Ese tipo de cosas hace que al final exista un poco de frustración, ¿no? Y acaba un poco echando a perder pues amistades incluso o forma de trabajar más sencilla. Pues al final hemos empezado siempre a trabajar solo, ¿no? Y lo bueno que con Javier hemos tenido la suerte de que tenemos una forma muy sincronizada de movernos y con esa coincidencia pues hemos podido hacer un montón de proyectos. Que vivimos en la misma ciudad. También es verdad, ¿no? Vivimos de Málaga. Cerquita. Pues ya ves, al final eso es importante, ¿no? Cuando tú estás desarrollando un juego, si estás con alguien que todo el mundo reme a la vez y que se entienda también cuando hay veces que no puedes seguir, ¿no? Que esto a veces es muy complicado con los equipos. Y bueno, desarrollando un juego, montando una asociación, siempre que hay un trabajo en equipo a largo plazo, puede existir un poco de rollo. Al final nuestra filosofía es hacerlo todo lo más pequeño posible. Aún así, bueno, hemos hecho algunas colaboraciones, como el juego El Defons. Pero también debo decir, lo estaba comentando con un compañero desarrollador, que yo también he probado con muchos equipos, desarrolladores y tal, o proyectos y tal, pero la mayoría se desinflan porque varios componentes pues tiran la toalla más pronto o más tarde, porque empiezan con mucho entusiasmo, pero luego a lo mejor a la hora de arrimar el hombro y tal y de realmente no dar la talla, sino de llevar un poco el proyecto adelante, pues dice, no, es que no puedo porque me ha surgido tal, porque cual, porque tal. Entonces, en muchos casos hay poco compromiso. Lo importante, si os animáis a hacer algún proyecto, es siempre hacer un núcleo de personas que realmente estén dispuestos a avanzar cada día un poquito de proyecto, que es así como realmente se avanza, ¿no? Sí, que todo el mundo tiene ideas y tiene cosas fantásticas que hacer, pero realmente decimos que hace mucha diferencia entre el quiero hacer y me pongo a hacerlo. Sí, ¿no? Hay que disfrutar un poco el proceso, ¿no? Porque estas cosas tardan mucho en llegar y lo importante es ir haciendo un poco cada día. Nosotros decimos que lo importante es remar siempre, sea mucho, sea poco, pero remar siempre y que todo el mundo en un equipo reme a la vez.
sea lento o sea rápido, pero todos a la vez, porque si no siempre hay problemas en ese tipo. Y vamos, yo ni que decir tiene que eso, que hemos abandonado también otros proyectos porque no han salido, otros sí han salido, eso depende, ¿no? Es una cosa un poco errático, ¿no? Depende mucho del equipo. Y como dijo el gran Alfonso Azpiri, que en paz descanse, que en una charla dijo, en un equipo cuanta más personas haya opinando, peor, ¿no? Porque se demora todo mucho, es todo mucho más difícil de salir adelante, es mucho más difícil unificar criterios y en suma es mayor problema. Y hacen falta otras figuras, ¿no? Gente que coordine. Directores que vayan con la vara diciendo, vamos, que vayan dirigiendo, ¿no? Y demás, ¿no? Con el látigo, ¿no? Como el Renegade. ¿Qué más? Venga, preguntad. Diga. Bueno, vamos, esta charla ha sido muy general. Yo he hecho otras charlas en otros sitios enfocadas mucho a música y FX, y lo que sí puedo decir es dos cosas que son como normas que funcionan. La primera es que la música que se ponga de fondo en un juego no es que tenga que ser bonita, es que tiene que funcionar con el juego junto, o sea, tiene que vestirlo. Como igual que visten los gráficos, tú tienes que poner a funcionar la música con el gameplay, digamos, con la acción del juego, y si funciona y casa, bien. Y si no, olvídate, tienes que cambiarla, retocarla, revisarla o modificarla. Y los FX es muy curioso también porque los FX los efectos de sonido, van a convivir con el gameplay, con la música de fondo y tal. Entonces se crea ahí una sinfonía, de sonidos que están algunos más altos, unos más bajos, unos son más oscuros, otros son más brillantes, y en todo caso siempre se debe evitar taladrar al jugador y debe evitarse crearle fatiga auditiva, para lo cual hay una serie de técnicas. Por ejemplo, si son sonidos que se repiten mucho como explosiones, pues se le debe dar un halo de oscuridad. Tú no puedes dar un sonido que sea estridente o chirriante, una explosión para enemigos, te debe ser como así más oscura, porque se repite mucho. Ahora, sonidos que son esporádicos o de bonus o de tal, pues sí puedes poner algo más alegre, algo que brille más, que esté en primera línea y tal, ¿no? Es como, es tridimensional, el sonido es tridimensional. Hay sonidos que están delante, otros que están intermedios y otros que están detrás, como en las películas hay actores principales, actores secundarios y demás. Y la música debe quedar como en medio, ¿no? El volumen que está en el centro. Y hay que buscarse bien la manera de hacer una mezcla y que todos estos elementos se cojan una argamasa y tengan un sentido de conjunto, para que todo esté perfectamente equilibrado. Y otra cosa también importante es que hay muchos equipos donde el sonido y la música lo trabajan como por separado. Y cuando tienes el juego terminado, digamos que se lo echas todo encima. Nosotros no pensamos que así funcione, funciona probándolo en el juego, ¿no? Y hay partes también del sonido que influyen, que el programa influye en ellos, pues lo que decimos, ¿no? En los volúmenes. Nosotros montamos una fase, montamos los sonidos y lo probamos en el juego para decidir a qué volumen tiene que salir el sonido. Y también qué sonidos deben tener, o qué sonidos durante el juego se repiten demasiado, taladran un poco, fatigan, y ahí hay que programar ciertas cosas para que ese sonido tenga pequeñas variaciones y no suene siempre igual. Por ejemplo, el caso del Vermines, que está ahí, para el disparo principal de la nave, pues yo elaboré como 30 o 40 sonidos de disparo de la nave y los probamos todos. Y dijimos, este pega, este no, o sea, pega de que tiene pegada, que chuta bien, ¿no? Como decimos, que este encaja, este. Cuando tú pones un sonido y sabes que ese es como, yo qué sé, como alguien cuando va a comprarse un modelito o va a comprarse un vestido, se pone 6 o 7 y cuando ve uno en el espejo dice, joder, este. Pues hay que probar mucho, mucho ensayo-error y mucho ver lo que encaja y ver lo que no. Y sobre todo el volumen de los sonidos. Es mejor. Y el round robin, ¿no? El round robin, sí, para que no produzca fatiga. Eso es un efecto que se hace cuando tú disparas, por ejemplo, en un juego que estás todo el rato disparando, suena piu, 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 te taladra la cabeza. Pero si metes ese efecto, son unas variaciones. Entonces, piu, 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 metes variaciones en el tono y entonces no te hace el efecto taladro, ¿no? Sí. También en el Vermines hay unas formaciones de marcianos que se descuelgan de la formación y tienen, le he programado 5 o 6 sonidos diferentes y los coge al azar, y así pues no se descuelgan con el mismo sonido cada vez, y eso crea también una adicción, una cosa así como extraña, ¿no? También las puntuaciones y tal. Se siente más natural. Sí, más orgánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Más cosas por ahí? Diga. Usted primero. Sí, siempre. Se intenta normalmente que sea muy visual, que tú, en cuanto lo ves el menú, sabes perfectamente dónde está tu selector, qué tienes que pulsar para que se mueva. Por ejemplo, si tienes un cuadro, pues que brille, que tenga colores, que parpadee.
que sea un poco con ese efecto arcade, un poco lo que decíamos de las tragaperras, ¿no? Esos brillos, esos reflejos, esos cambios de colores. Y, por ejemplo, si te puedes mover para un lado o a otro, pues al lado le puedes colocar 2 flechitas para que tú sepas a simple vista que te mueves utilizando los laterales en vez de, por ejemplo, arriba y abajo, ¿no? Ese tipo de cosas también son importantes. Luego, cuando haces una selección, pues, por ejemplo, si te mueves para los lados, metes un sonidito bajo, que esté como en segundo plano, tipo... pap, pap, pap. Sí, un sonido de menú. Y cuando tú eliges un personaje, pues tienes que hacer un despliegue de brillos en plan de ¡guau! Has tomado la decisión correcta, ¿no? Suena un brillo ¡twing! Y tú veas una imagen que flashea, ¿no? Por ejemplo, en blanco toda la imagen, y ese tipo de cosas son muy también satisfactorias, ¿no? Es que, no sé si... Bueno, supongo que habéis captado en la charla que hemos hecho. Nosotros hacemos hincapié, esos pequeños detalles en que uno se fija, esas transiciones, sonido y tal, eso a veces marca la diferencia, porque cuidar todos y cada uno de esos detalles, ver lo que funciona, ver lo que no y tal, eso en el conjunto global del juego le hace subir mucho al final, ¿no? Había un productor famoso de música, Bob Katz, que decía, una canción la puedo grabar yo en un tiempo, pero en todo lo que involucra una grabación, el 90%, o sea, el 90% del tiempo es el final, lo que es cuando ya se ha grabado todos los instrumentos y demás, la mezcla y el balance es lo que se lleva, el último 10% de la grabación es lo que se lleva el 90% del tiempo. Claro, eso estás desarrollando un juego, tienes el menú, has hecho los selectores, has hecho las caras a lo mejor de los personajes, lo que sea, y cuando tienes todo eso dices, bueno, ahora podemos empezar a hacer el menú. El ajuste fino, ahí va. Y eso son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si en una pantalla de título tienes una música así muy explosiva, muy llamativa, cuando le pulses el botón y vayas a la selección de personajes, bajas el tempo y metes una música con bajo o metes algo como más contenido. Dejas elegir personaje y luego cuando empiezas la primera fase, nada más entrar, pues metes un sonido explosivo o una intro explosiva y vuelves a hacer. Esos vaivenes hay que tenerlos en cuenta porque tú no estás haciendo una cosa que es un menú y otra cosa que es la primera fase de un juego. Todo eso, la persona que lo va a ver seguido y tiene que fluir, ¿no? A eso nos referimos con lo del flujo, ¿no? A veces incluso se mezclan elementos. Sales del menú con una puerta que se abre y te deja ver la fase porque lo que se intenta es mezclar todo y que ese flujo se note como más líquido, ¿no? La hay, pero sí, de momento ese juego lo hemos sacado, primero iba a ser solo para Arcade Vintage, luego lo hemos abierto a las asociaciones arcade. En el futuro es posible que aparezca como al público en general, pero de momento lo estamos manteniendo un poco en esas asociaciones porque queremos que la gente tenga la oportunidad de probarlo como in situ, porque la experiencia es muy diferente. En la máquina original, en la cabina original, se utilizan incluso unos botones y unas palancas que se utilizaban en los años 70, sobre todo, también en principios de los 80, que tienen un mecanismo especial. Se sienten de una forma como muy concreta, ¿no? Luego también su monitor arcade, vertical y demás. Y bueno, sabemos que es verdad que no va a llegar a mucha gente de esta forma, solo la gente que tenga acceso a esas máquinas en esas asociaciones, que son pocas, pero la gente que lo prueba de esa forma, si luego lo tiene en casa, va a recordar la experiencia de haberlo jugado de esa forma, ¿no? Y también era un poco un ejercicio para hacer ver a la gente cómo de distinto es un juego puesto en un contexto o en otro, ¿no? Pasa muchas veces a lo mejor que tú tienes un juego que te gusta mucho, pero si lo pones en un móvil y lo juegas mientras esperas el autobús, se ve un poco, parece que se arruina, ¿no? Un poco. Y no es distinto cuando dices, bueno, pues ¿y si te pones a jugar en una sala de cine en el pantallón? Sería espectacular. Y dices, pero es el mismo juego, en el fondo, es el contexto el que hace que tengas una experiencia u otra. Y en ese caso, como la idea era hacer algo muy arcade, de momento lo hemos puesto ahí, seguramente en algún momento se abrirá, pero queremos también que la gente vaya a las asociaciones y que redescubra cómo es este tipo de juegos, porque es verdad que se ha olvidado colectivamente. O sea, tú preguntas a alguien cómo es Space Invader, le dices, dibújame el Space Invader y te hace el fondo negro y los marcianitos verdes. Dice, el fondo no era negro, era una imagen que está pintada a mano, que está detrás de la cabina y los marcianitos se proyectan encima. Pero si no has visto la recreativa no lo sabes. Solo ves la parte software de eso, ¿no? Entonces, Vermines, por ejemplo, en la cabina tiene, en las artes vienen las instrucciones, en las artes completan un poco lo que sale en el juego, ves cómo son las criaturas, ves cómo es la nave, es una experiencia un poco distinta. Y es muy difícil, aunque haya algunas técnicas, pero es muy difícil llevarte eso a una pantalla de un sistema doméstico, ¿no? Solo el propio hecho de que el juego es vertical, ya sabes que en casa va a ocupar un tercio de la pantalla solo, ¿no? Pues de momento no tenemos ningún plan, pero
No lo descartamos. De hecho, es algo que nos gustaría hacer en algún momento. Hay muchísimo material por internet. Hoy en día es el mejor momento, pienso yo, que podemos tener de cara a los recursos, las webs, los tutoriales. Hay tanto. Lo difícil es escoger qué, porque hay tanto que es muy difícil escoger. Juan, ¿podría contar? Sí, depende un poco del perfil de cada uno, porque al final lo importante no es qué herramienta utilizas, sino cómo se adapta esa herramienta a ti, ¿no? Si a ti te gusta programar, posiblemente tengas una herramienta diferente a si lo que te gusta es diseñar. Y si tú estás más volcado en la creación de niveles, buscarás una forma de crear juegos que tenga esa parte más desarrollada. Y si tú estás volcado en la programación, querrás programar cosas como tu propio engine, programar cosas desde cero, ¿no? Yo creo que las herramientas hay ahora para todos los gustos y es cuestión un poco, si estás empezando, de que eches un ojo a lo que hay, descargues algunos programas, algunas versiones de pruebes y veas un poco cuál te da mejor feeling, porque al final es eso, ¿no? Lo importante no es, digamos, la flecha, sino el indio que la lanza, ¿no? Esa es la intención. Hay que probar herramientas y olvidarse un poco de las recomendaciones de esta es mejor que esta, mejor no es. O sea, mejor será si a ti te va mejor. Es un poco la dinámica con todo, ¿no? Al final uno tiene que rodearse de cosas que le hagan sentir cómodo trabajando porque solo así podrás trabajar. Sí, yo quería preguntar acerca de las diferencias que existen entre el Daycamp y el Deathcamp Pro Vermines, de los dos. Son dos juegos muy parecidos. En realidad hay tres, ¿no? Hay tres. Sí, hay tres. Bueno, sí, son. Sí, mira, el The Game from Vermines, que es la primera versión, es un juego que salió un poco de que me gusta mucho la ciencia ficción clásica y blanco y negro, pues las pelis cutres de edificios de cartón, efectivamente, Godzilla, monstruos gigantes y cosas que me encanta verlas con ese encanto cutre, ¿no? Mezclar eso con los videojuegos, con los primeros shoot 'em up tipo Galaga, que es un juego que me gusta muchísimo, y quería hacer algo mezclando las dos cosas, ¿no? Entonces me inventé un poco esa estética, metí también lo de las gafas 3D, que el filtro quería probar. Entonces, la teoría es que si tú separas en una imagen estos colores, pues ganas profundidad. Y digo, bueno, y si la separo en un videojuego, tengo un videojuego en 3D. Sí, funcionó. Y probé y sí. Bueno, ¿alguien ha jugado con las gafas al They Came From Vermines, con las gafas estas que son verde y rojas? Sí. Es loquísimo. Curioso. Bueno, pues eso salió y salió un poco a la ligera. Pero claro, el esfuerzo, digamos, en ese juego fue mezclar esas tres cosas. Entonces salió un juego pues, que tiene cierta gracia, pero como juego pues tiene su agujero, ¿no? Tiene cosas que se hacen muy pesadas, tiene tal, porque digamos no era el centro de atención en aquel momento, ni yo tampoco sabía tanto sobre mecánica de puntuación y demás, y es un juego un poco de ir para adelante. Más adelante hice una versión que era en color, que intentaba imitar un poco el aspecto de un arcade como del 83 o así, y entonces era el Vermines 83. Ese juego ahora mismo reniego de él. Bueno, sí, salió algo bien, pero claro, era con mis conocimientos de entonces que yo no había observado todavía una serie de cosas. Y digamos, Death Game from Vermines, que es esta versión arcade, es un juego completamente distinto. De hecho, en esencia lo empezamos desde cero, o sea, totalmente. Un archivo nuevo y empezamos a hacerlo de nuevo. Todo es diferente. Y este juego está pensado como un arcade. Un arcade del año 81, nos limitamos a un poco las cosas que se podían hacer en esa época. Hay algunas trampillas, eso sí, pero no se nota, la hemos testeado y el ojo experto no lo ha notado, con lo cual bien, la esencia está, pero lo que queríamos hacer era llevarnos algunas dinámicas de cómo se juega, de controles y de puntuaciones elaboradas, ¿no? Con combos y con un sistema de puntería a velocidad, a una época, a la estética de una época en la que todavía no se hacían ese tipo de cosas. Y por ver qué pasaba, ¿no? Se entendería como un juego que tenga unos gráficos muy simples. Si tiene esa jugabilidad un poco más avanzada, funcionaría o no, ¿no? Y lo pusimos en las asociaciones un poco, era un experimento como para ver qué pasaba y la verdad que salió bastante bien, a la gente le ha gustado mucho, se lo ha tomado muy en serio, han montado torneos y la verdad que tiene toda una comunidad ese juego a su alrededor, ¿no? Gracias. Sí. A mí me da mucho la atención la mezcla de los efectos, no es el RPG, que son juegos mucho más pausados, con un desarrollo de la historia, para los personajes, y el general
Existe, de hecho, existen algunos juegos. Sí, el ejemplo que hemos mostrado, hay varios que cumplen con las normas de RPG y de arcade. Son como RPG en las que te empujan un poco, te apremian para que sigas adelante, pero tienen todas las cosas, tienen experiencia, los cuadros de diálogos, la historia muy profunda, el argumento, los personajes así muy desarrollados y demás. Yo creo que el juego de ese tipo que se me viene más pronto a la cabeza... Makai puede ser, de Jaleco. Kadash también. Hay varios títulos. Es un juego de plataformas, es 2D horizontal y tú tienes un personaje, pero hay partes en las que entras en una aldea, suena la música más pausada, hablas con un tipo en una tienda, sí, tienes menús, los brujos, los aldeanos, tiene todo eso. Dice, pero luego por otro lado tienes tiempo, tienes un contador de tiempo, que es como cuando voy a perder tiempo hablando con este señor. Y es muy interesante porque tiene backtracking, tiene todos los elementos de un RPG, pero es un arcade. Con lo cual, ese juego... Realmente no existen muchos más juegos de ese tipo, porque yo creo que al final, como bien dices, los dos géneros se fueron alejando uno del otro. Hay unos géneros por ahí. Pero creo que es un terreno muy inexplorado, digamos. Sí. Creo que se podría hacer. Supongo que también conoceréis los RPG Action, que no son ni RPG, esos también se pusieron muy de moda en Japón, como el IS, Golbelio, etcétera, etcétera, en la que tienen componente RPG, pero no son tan de elegir los turnos de ataque y demás. Hay hibridación. Pero bueno, tu pregunta más bien está dirigida a que mezcle perfectamente arcade con RPG, y hay, como hemos dicho, algunos ejemplos. Se puede hacer. Además, es muy curioso porque a principios de los 80, a finales de los 70, los géneros de videojuegos no estaban definidos. Entonces, cada juego tenía su apuesta y mezclaban cosas muy locas, ¿no? A veces funcionaban y la mayoría de las veces no. Lo que pasó es que unos géneros demostraron ser más rentables en el desarrollo que otros. Entonces, las compañías han ido profundizando en esos géneros que cada vez se han metido más en su propio agujero, ¿no? Pero yo creo que se han alejado tanto del centro que yo creo que ese centro está desatendido. O sea, ¿funcionaría un juego? No te puedo poner ejemplos, pero a lo mejor podría funcionar. Son casos de eso, un poco de géneros que a lo mejor no funcionaron bien. Tienen algún juego, por ejemplo, este Kadash, no sabemos, no es muy conocido. A lo mejor no funcionó bien comercialmente y ya no volvieron a probarlo, pero a lo mejor no fue culpa del juego, a lo mejor fue culpa de los movimientos empresariales que se hicieron, ¿no?, a la hora de sacarlo. A veces pasan cosas de estas desafortunadas, hay géneros incluso enteros que desaparecen, como por ejemplo el género de pistolas de luz, que ya en consola prácticamente no existe. Dice, ¿por qué? La gente perdió el interés. Dice, no, es que cada vez es más difícil con las nuevas pantallas planas generar una tecnología que pudiese hacer esto con las pistolas. Se volvieron caras las pistolas, entonces dejó de existir el género. Hay veces que pasan cosas que no tienen que ver con los juegos y es verdad que también hay veces que los géneros no se mezclan mucho entre sí, se vuelven cada vez más puros. A nosotros nos gusta bastante mezclar géneros, de hecho el próximo juego que vamos a hacer mezcla dos géneros, mezcla el género de juegos de nave, el próximo juego grande, con juegos de peleas, ¿no? Peleas contra naves. Y eso es muy raro, puede que funcione, puede que no funcione, no sabemos, ¿no? Tenemos curiosidad por ver lo que pasa. Más, anímense. Sí. Sí, me gustan mucho los Contra. Es que la lista sería interminable. No sé, hoy por ejemplo, te voy a decir, me gusta mucho un juego Aliens de Konami, el arcade, me encanta. Es muy bueno, muy frenético, mucho colorido y se juega bien, no es tan difícil, se puede hacer. Es un juego extraordinario. Sí, yo creo que tu juego favorito puede cambiar de la mañana a la tarde, ¿no? Pues a mí me gustan muchos juegos de nave, ¿no? Siempre tengo muy en el corazón el R-Type que decíamos, el R-Type. R-Type, o R-Type, o R-Type. O R-Type. Pero depende del momento, ¿no? Al final una vez hice una lista de mis juegos favoritos, de mis arcades favoritos, y eran 600, ¿no? O sea, que al final uno es muy promiscuo, ¿no? con los videojuegos. Me caso con todos, ¿no? Sí. ¿Qué os parecería entrar en la Sala of Fame de Retroalba? Queremos hacer esa entrega de un trofeo. Que nos van a subir los colores.
Por vuestra increíble aportación al mundo de los videojuegos, de corte clásico, que es lo que nos mueve aquí en RetroAlba, pues queremos que entréis en nuestro Hall of Fame y os ofrecemos este trofeo, ¿de acuerdo? Auténtico. Una última cosa, esto no se regala, las navajas siempre hay que pagarlo, así que 1 céntimo por lo menos me tenéis que dar para que no se corte la amistad, que es una costumbre de la tierra. Así que, muchas gracias por haber venido. Aquí tenéis. Muchísimas gracias. Ahora vamos. Por favor, no mováis que vamos a hablar de otra cosita en un momento. Sí. Bueno, pues... Qué maravilla, con esto podemos solucionar luego problemas de decisiones. Tío. Qué bueno, Jugar a Green Beret. Una navaja de Albacete, como en el Final Fight. Bueno, vamos a hacer un mini teaser aquí en nombre de nuestros queridísimos compañeros de Arcade Vintage, que a las 5, me equivoco, a las 5 van a hacer a las 5:30, aquí en esta sala van a hacer un anuncio muy importante que tiene que ver, pues, en fin, con su asociación y, si no me equivoco, no voy a dar mucho hype, pero tiene que ver con algo... Va a ser estos señores siempre nos hacen sentir muy orgullosos de todo lo que hacen y de cómo están propagando la cultura arcade como por nuevos mundos, ¿no? Estos son los predicadores oficiales del arcade en España, ¿no? A ver si sale el vídeo. La arcadeología es el momento en que descubres, en que entras a un mundo desconocido, a un local que hace quizá 20 años que no se abría. Cuando investigas sobre qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años, dónde pueden estar esas máquinas. Ahí está esa máquina que estabas intentando encontrar desde hace 5 años. Sobre todo es trabajo en equipo. Este museo tiene que ser el mejor museo de videojuegos de España y probablemente de Europa. Bueno, no os lo perdáis, van a ser ellos quien nos lo cuenten a las 5:30, hemos dicho. 5:30, sí, van a dar todos los detalles sobre este avance, este gran avance. El Museo del Videojuego. Muchas gracias por haber asistido a la charla y que disfrutéis en esta feria, este maravilloso evento. Gracias. Muchas gracias.